Buenas noches. Buenas Buenas noches, noches. ingeniero. Buenas noches a todos. Eh, bueno, vamos a continuar la clase. Vamos a terminar primera unidad hoy y mañana. Creo que nos da tiempo de hacer un ejercicio diario para terminar bien lo que es el primer parcial. También hoy les asigné la tarea. Entonces pueden entrar a la plataforma. Al solo entrar, ahí hay una parte que dice tarea primer parcial. Son para entregar la otra semana. Y de ahí, pues, el examen, como hemos quedado domingo o sábado. Sábado creo que quedamos con ustedes, ¿verdad? Sí, me confirman Sí, porque el sábado quedamos. sábado, ¿verdad? Sí, es que tengo otro el domingo, Sábado pero 17. sí, tengo otro el domingo, entonces estaba confundiendo cuál era cuál. Bien, ayer pues no pude dar la clase, entonces por eso les avisé de que no íbamos a poder. Entonces nos tendríamos que correr hoy y mañana para terminar la clase, para hacer un par de ejercicios más. Entonces vamos a continuar solamente. Y aquí sí ocupo que me ayuden porque no recuerdo por qué parte nos quedamos de este ejercicio, el 328. No recuerdo si lo hicimos todo o nos quedamos en algún inciso. Entonces, si no, Solo no. hicimos la presión del gas. Ok. Entonces usamos la tabla y encontramos la presión del gas. Bien, entonces vamos a ver qué fue lo que estoy admitiendo más compañeros. Bien, entonces solo hicimos el inciso A. Vamos a continuar. Entonces, eh, ok, para la presión del gas, pues partíamos de la temperatura de saturación. Ya sabemos que era una mezcla saturada, entonces esa parte era solamente de encontrar cuál es la temperatura de saturación en la tabla, que era 220 grados centígrados. Pues a esta presión le corresponde una presión, en este caso 2319,6 kilopascales. Entonces ahí es donde nos habíamos quedado. Eh, bien, también mencionamos, sí, ya me acordé, nos quedamos en esta fórmula, que por qué cambiaba de una fórmula a la otra. Entonces, que el segundo inciso menciona que cuál es la calidad de la mezcla. Entonces, de la mezcla saturada. Hemos hablado en algún momento que la calidad es una propiedad que me da cuánta masa de la masa total que tiene la sustancia, cuánta de esa masa está convertida en vapor. Entonces nosotros lo podemos representar como la primera ecuación, X igual a la masa convertida en gas entre la masa total. Pero también podríamos expresar la masa total como la suma de la masa que está como vapor más la masa que está como líquido. Entonces así podríamos pasar de la primera ecuación a la segunda ecuación, M sub G más M sub F. Eh, Bien, también teníamos, bueno, necesitamos conocer esas masas, pero no las tenemos. Creo que a esta no la habíamos mencionado, que la masa individual yo la puedo encontrar mediante la ecuación de mecánica de fluidos de masa es igual al volumen físico entre el volumen específico. El volumen físico, o sea, el volumen que ocupa cada sustancia, ya lo habíamos encontrado eh, anteriormente. Como menciona el ejercicio que una tercera parte de estos 1,8 es líquido, entonces la tercera parte de 1,8 es 0,6 metros cúbicos. Y el resto, que serían dos terceras partes, sería en estado de gas, entonces es 1,2 metros cúbicos. Bien, si yo tengo estos volúmenes, yo necesito las masas, yo puedo encontrar la masa individual, volumen físico en volumen específico. Por lo tanto, me hace falta un dato más para cada uno. Me hace falta los volúmenes específicos. Si quiero encontrar la masa del gas o del vapor, sería 1,2 metros cúbicos entre el volumen específico del vapor. Entonces necesitamos encontrarlo y lo mismo para la masa del líquido. 0,6 metros cúbicos entre el volumen específico del líquido. Entonces, para eso necesitamos recurrir nuevamente a las tablas. Y en las tablas podemos encontrar esos dos valores. En las columnas de volumen específico, como metros cúbicos sobre kilogramos, encontramos el volumen específico del líquido y el volumen específico del vapor. Lo vamos a encontrar siempre en el mismo renglón de
220 para la temperatura de saturación. Entonces, aquí yo lo tengo extraído, pero digamos que no lo tuviese extraído, ¿cómo lo encuentro en las tablas? Bueno, primero tenemos que ver qué es vapor de agua. Entonces, tenemos que ubicarnos en las tablas de vapor de agua. Ya sabemos que es saturada, entonces buscamos la tabla de saturación. Vamos a usar esta. ¿Por qué voy a usar esta? Porque mi dato de 220 grados centígrados es más fácil encontrarlo con la primer columna en temperatura. Entonces, buscamos 220, sería la siguiente página. Buscamos 220 grados centígrados y los ubicamos en esta columna. Ahí tenemos la temperatura de saturación. Voy a ver un poquito más grande el PDF. ¿Qué presión le corresponde? Pues le corresponde 2319.6 kilopascales. ¿Qué volumen específico para el líquido le corresponde? Le corresponde 0.001190 metros cúbicos por kilogramo. Y volumen específico para el vapor le corresponde 0.086094 metros cúbicos por kilogramo. Entonces, así extraemos los valores que yo necesito. Y esos son los que yo tengo en la presentación, así como los tenemos acá marcados. Bien, entonces tenemos los volúmenes. Ya aquí los extraímos como dato en la diapositiva. B sub G 0.086094 y B sub F 0.001190. Esos son los volúmenes específicos. Vamos a ver cómo los vamos a aplicar. Bien, la siguiente diapositiva es el mismo ejercicio. Tenemos la imagen para usarlo de referencia. Tenemos los datos que ya conocemos. Presión, pues ya la encontramos. Calidad, que es el que estamos ahorita encontrando. Tenemos los volúmenes físicos y tenemos los volúmenes específicos obtenidos de las tablas. Entonces, yo puedo aplicar, voy a regresarme a la diapositiva, esta fórmula para masa, pero lo voy a aplicar ahora individual para la masa de vapor y la masa de líquido. Pues entonces aquí yo tengo esa ecuación. B sub G es el volumen que ocupa el vapor, 1.2, entre su volumen específico, que es 0.086094, y esto da 13.938 kilogramos. Es decir, que este 1.2 metros cúbicos lo ocupan 13.938 kilogramos en estado de vapor. Veamos ahora la misma ecuación para lo que es el líquido. M sub F va a ser al volumen físico que ocupa el líquido, que es 0.6 metros cúbicos, datos del ejercicio, entre el volumen específico del líquido, que lo obtuvimos de las tablas, como 0.001190. Y esto da una masa de líquido de 504.2 kilogramos. Entonces, si nosotros tenemos las masas, ¿cuál sería la masa total? Bueno, aquí como observación, vemos que el líquido la masa de líquido es mucho mayor a la masa de vapor. Sin embargo, la masa de vapor ocupa más espacio que la masa de líquido. Eso pues por el cambio de volumen específicos entre el gas y el líquido, que en sí su inverso sería el cambio de densidad, es decir, el líquido es mucho más denso que el vapor. Entonces, por eso la diferencia de espacio que ocupa cada masa. Bien, entonces la calidad ya mencionamos que lo puedo expresar como la cantidad de masa en vapor entre la cantidad de masa total. Pero la cantidad de masa total es la suma de masa en estado de vapor más la masa en estado líquido. Todos estos valores ya los conocemos, entonces podemos aplicar la ecuación de calidad. 13.938 entre la suma de 13.938 más 504.2. Y esta relación pues da 0.027. Es decir, 2.7% de la masa total está convertida en vapor. ¿Cuánto es ese 2.7? Pues 13.938 kilogramos. Esa es la calidad y con esto tendríamos lo que es el segundo inciso. Bien, ¿qué nos falta? El último inciso era la densidad total de la sustancia en el recipiente. Y la densidad total
que podríamos decirlo también como densidad promedio, sería en sí la masa total entre volumen total, independientemente que no toda la masa esté en un solo estado. Por eso sería una densidad promedio. ¿Cuál es esa masa total? Pues la sumatoria de 504.2 más 13.938. Entre volumen, ¿cuál sería el volumen? Pues el recipiente tiene 1.8 metros cúbicos. No necesitamos sumar los volúmenes independientes porque ya tenemos 1.8. Eso lo tenemos acá abajo. Reemplazando valores, 13.938 más 504.2 entre 1.8. Aquí por alguna razón lo dejé repetido ese paso, pero la relación da 287.85 kilogramos por metro cúbico. Y ese es el volumen específico de la sustancia, que en este caso es agua, contenido en este recipiente. ¿Por qué da la densidad menor a la densidad que nosotros manejamos del agua? Manejamos que anda ahí por los 1000 kilogramos por metro cúbico. Pues esta densidad porque es un promedio. Recordemos que hay una parte convertida en vapor y esa densidad es baja, entonces el promedio también va a ser bajo, 287.82 kilogramos por metros cúbicos. Bien, este es, bueno, era el ejercicio 328 del libro. Bien, para los que ingresaron, recordando, el examen es el sábado, creo que quedamos siempre de 6 a 8, de 6 a 8. Y la tarea asignada pues sería para el lunes, o sea, entregar el lunes. Siempre subido a la plataforma con archivos, ya sea en un solo PDF o PDF separados o fotografías. Pueden subir los ejercicios de la tarea. Recordando que esa tarea tiene un puntaje, ¿verdad? Hay 10 puntos al final, 10 puntos oro de todas las tareas como acumulativo. Bueno, creo que no les puse en la tarea también. Son los ejercicios que salen enumerados, son de la octava edición, que esa es la edición que he estado utilizando para la clase. Entonces, son los ejercicios, pero de la octava edición. Bien, creo que aquí, sí, este ejercicio ya lo estamos, bueno, ya lo terminamos, mejor dicho. Entonces pasaríamos a otro ejercicio, solo déjenme ver, sí, en este ejercicio es donde vamos a aprender a interpolar. ¿Qué es interpolar? Pues encontrar un valor que no esté en la tabla. Digamos, ahorita nosotros usamos o encontramos volumen específico y presiones directamente porque encontramos un renglón que decía 220 grados centígrados. Pero ¿qué pasa cuando el dato que a mí me dan, por ejemplo, 217? 217 no es un valor exacto que está en el libro. De 220 salta a 230. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahí? Pues hacemos una interpolación y eso es lo que vamos a ver en este ejercicio. Entonces, vamos a leerlo. Es el ejercicio 341 del libro. Es del libro de la octava edición. Y en este, pues, la sustancia cambia. Me dicen que tenemos 10 kilogramos de refrigerante 134A a 300 kilopascales. Llenan un recipiente rígido cuyo volumen es de 14 litros. Determinar la temperatura, determinar la entalpía total en el recipiente. Eso es al inicio, pero después se calienta, ese mismo recipiente se calienta hasta que la presión es de 600 kilopascales. Determinar la temperatura y la entalpía total de refrigerante cuando el calentamiento se termina. Bien, entonces, este ejercicio nos habla que tenemos refrigerante. Primero está, pues, digamos que a una temperatura fría, relativamente fría. No sabemos cuál es. Eso es lo que nos están pidiendo. También nos están pidiendo que encontremos la entalpía. ¿Qué datos nos dan? Pues nos dan la masa, que son 10 kilogramos. Nos dan el refrigerante, que es 410A. Tenemos la presión, que es 300 kilopascales.
y el volumen total, que son 14 litros. Lo que es igual a 0.014 metros cúbicos. Ingeniero, en el ejercicio dice 134A, no 410A. Perdón, 134A. Solo déjenme entonces. Ingeniero, pero eso le iba a decir que habría que corregirlo en la tablita de datos con el dato que está dando al principio del ejercicio. Dice 10 kilogramos de 134A y acá le pone 410A. Sí, solamente quiero ver con cuál. Sí, es correcto. Entonces, déjenme corregir ahorita para 134 y 134. Ahora sí, tenemos refrigerante 134A. Bien, ahora sí, podemos continuar. Y tenemos dos estados. El primer estado donde mencionábamos que tenemos refrigerante 134A, una presión de 300 kilopascales y un volumen de recipiente de 0.014 metros cúbicos. Nos piden temperatura y entalpía. Luego se le da o se le suministra calor al recipiente de tal forma que su presión aumenta a 600 kilopascales. El volumen, pues un recipiente rígido se sigue manteniendo 0.014. La masa, pues no hemos sacado ni hemos proporcionado más masa, sigue siendo la misma. Sustancia sigue siendo la misma. Nos vuelven a preguntar temperatura y entalpía. ¿Por qué temperatura? Bueno, porque cuando suministramos calor, pues obviamente va a aumentar la temperatura. Y si se sigue manteniendo como una mezcla, si aumenta la temperatura, también va a aumentar su presión, porque a cada temperatura le corresponde una presión de saturación. Entonces nos preguntan esos dos datos. ¿Cómo vamos a encontrar esos dos datos? Primero, para encontrar todos los datos necesito saber en qué estado está la sustancia. Yo por ahorita no sé en qué estado está la sustancia. Digamos que no supiésemos en qué estado está. Necesitamos saber si fuese una mezcla saturada, yo tengo temperatura, pero la entalpía es un valor que no conozco porque es una entalpía promedio. Si esta es temperatura de saturación, yo lo que puedo conocer es entalpía de líquido saturado o entalpía de vapor saturado. Entonces vamos a ver a qué me refiero con eso. Entonces vámonos a la tabla. Vamos a buscar la tabla, ya que estamos en refrigerante 134A, vamos a buscar la tabla de 134A. Aquí está. Solo conozco la presión. Solo conozco la presión. Entonces yo tengo dos opciones. La tabla donde la primera columna es temperatura, o busco la tabla, era anterior. Entonces, o busco la tabla. Esto no me da las dos presiones. Sí, aquí está. Busco la tabla donde la primera columna es presión. Es más fácil encontrar la presión que me están dando de 300 kilopascales. Solamente que voy a borrar cuadros que me quedaron del periodo pasado. O de este periodo, no recuerdo. Me dan 300 kilopascales. Nuevamente aquí es donde viene la situación que yo le mencionaba, que no tengo el valor exacto de 300 kilopascales. Solo tengo 280 y 320. Entonces ahí es donde viene la interpolación. Pero imaginemos que tenemos cualquier presión. Si es saturado, yo la entalpía que puedo conocer es mi entalpía de líquido saturado y mi entalpía de vapor saturado y la diferencia entre ambos. Entonces, ¿cómo puedo saber yo cuál es la entalpía promedio? Primero, yo podría encontrar mi entalpía promedio si yo conociese la calidad. Pero no tengo la calidad tampoco. Entonces, yo necesito otra forma de poder encontrar entalpía o en su defecto poder encontrar la calidad. ¿Cómo puedo encontrar la calidad? Ya sabemos que la calidad la podemos encontrar conociendo las masas. ¿Cuánta masa es vapor? ¿Cuánta masa es líquida? Digamos que el ejercicio no me dice cuánta masa total es vapor y cuánta masa total es líquido.
No puedo partir, no puedo encontrar calidad a partir de las masas. ¿Qué otro dato yo podría obtener de los datos que me da el libro? Bien, ya vimos que no puedo partir de las masas. Me dan una masa, pero esta es la masa total. No me dice cuánto de estos 10 kilogramos es vapor, cuánto es líquido. Veamos qué más podemos hacer. Tenemos un recipiente rígido que tiene un volumen de 14 litros. No sé si el puntero lo están viendo. Creo que ahora sí. Tenemos un recipiente rígido donde tengo 14 litros, que es igual a 0.014 metros cúbicos. Y tengo una masa. A partir de estos dos volúmenes yo puedo encontrar un volumen específico. Es decir, divido volumen sobre masa, así como está esta ecuación plasmada aquí. Como yo estoy dividiendo la masa total sobre el volumen total de este recipiente, independientemente de cuál es líquido y cuál es vapor, yo voy a obtener un volumen específico promedio. Bien, si yo obtengo un volumen específico promedio, vamos a regresar a las tablas. Si yo obtengo un volumen específico promedio y tengo volumen específico de líquido, volumen específico de vapor, yo puedo encontrar calidad. ¿Con qué ecuación vamos a encontrar calidad? Voy a ir un poco más adelante. Bueno, solo me voy a adelantar bastante para aquí. Yo puedo aplicar esta ecuación. Volumen promedio menos volumen específico de líquido entre la diferencia de volumen específico líquido-gas me va a dar la calidad. Entonces, de ahí yo sí puedo partir. Yo puedo partir con estos datos, encontrar volumen específico promedio, luego extraigo los datos de volumen específico de líquido y de gas y encuentro la calidad. Y como calidad la puedo encontrar en términos de volúmenes y en términos de entalpías, yo puedo después despejar para las entalpías. Yo puedo despejar para las entalpías. Entonces ahí ya puedo resolver lo que es las entalpías y me va a servir para los dos estados. Bien, después de haber dicho todo eso, vamos a ver el desarrollo del ejercicio. Entonces ya partimos de que con masas no puedo encontrar la calidad, pero sí lo puedo encontrar en términos de volumen específico. Volumen específico, pues volumen sobre masa, que es 0.014 entre 10, y eso es igual a 0.0014 metros cúbicos por kilogramo. Ahora bien, yo les mencioné, vamos a ver si el ejercicio en algún momento me dice en qué estado se encuentra. Cuando digo estado es si es líquido comprimido, si es una mezcla o si es líquido o vapor sobrecalentado. ¿Cómo podemos hacer eso? Entonces aquí me voy a detener un poco más también en la tabla. Digamos que ya conocemos volumen específico que es 0.0014. Entonces ahorita memoricémonos ese valor, 0.0014. Me voy a las tablas. Yo lo primero que hago es que, bueno, tendría que interpolar para encontrar los valores. Cuando yo quiero saber si una sustancia, y no me dicen si es una mezcla, como me lo decían en los ejercicios anteriores, o mediante la definición yo podía deducir, por ejemplo, en uno me decían que la tercera parte era líquida. Sí, la tercera parte era líquida, pues ya con eso me estaban diciendo que era una mezcla. También en el anterior creo que sí me decían que se encontraba en una zona de saturación, pero si no me lo dicen, pero tengo propiedades, yo puedo encontrar en qué estado se encuentran. Una de ellas es, digamos que voy a utilizar datos que no están porque no hemos interpolado todavía. Si yo tengo un dato de presión y tengo datos de ya sea volumen específico de líquido o volumen específico de gas o de vapor, y aparte de eso calculo mi volumen específico promedio, ¿cuál era el que me había dado? 0.0014. Ese era un ejemplo, ¿eh? Yo comparo ese volumen, incluso lo voy a hacer un poquito más grande, y vamos a ver cómo pongo texto aquí. Sí,
.0014. Este era mi volumen específico. Ahí porque no puedo poner el símbolo volumen específico, pero este no es volumen físico, ese es volumen específico, metros cúbicos sobre kilogramos. ¿Qué es lo que yo hago? Comparo este volumen específico promedio con mis dos límites de volumen líquido y volumen gas o volumen vapor. Si este valor queda en medio de estos dos límites, mi sustancia está en una zona de saturación, o sea, es una mezcla. Eso es si yo tuviese, bueno, en este caso yo tengo volumen específico. ¿Qué pasa si en lugar de volumen específico yo tuviese una entalpía promedio, de una entalpía total? Lo mismo, lo comparo entre los límites de mi entalpía líquida y mi entalpía de gas. Si mi entalpía total o entalpía promedio queda entre 50.16 y 249.77, mi sustancia está en una zona de mezcla. Entonces, .0014 queda entre .0007697, .0724. Entonces, en esa situación, este volumen total queda en medio o queda dentro de estos dos límites. Por lo tanto, mi sustancia es una mezcla. Ahí, esa es la forma, es una de las formas de saber si mi sustancia es está en una zona de saturación. ¿Qué más? No sé si está bien, si se comprendió bien el criterio para decidir si es una zona de mezcla. Si no, pues le damos otra repasada. Esa es una de las formas. Hay otra forma, y eso va a ser en el ejercicio de mañana. Una de las formas es cuando tengo temperatura, digamos, presión o temperatura y tengo algunas propiedades de volumen o entalpía. Pero si yo tengo presión y temperatura, imaginémonos que voy a irme a otra combinación para que no usemos ese ejemplo. Bueno, no sé si se acuerdan que en un ejercicio había una tabla. Voy a regresarme. Esta tabla. Y yo les mencioné que esta es una forma para saber si mi mezcla es o si mi sustancia está en una zona de saturación. Aquí había unas desigualdades que dice que si yo tengo una presión y la temperatura que me dan es menor a la temperatura de saturación, yo tengo líquido comprimido. Si mi temperatura de saturación a la presión dada es igual a la presión real, yo tengo una zona de saturación o vapor húmedo. Pero si mi temperatura es mayor a la temperatura de saturación que yo debería tener a una presión dada, yo tengo vapor sobrecalentado. Quizás sea más entendible aquí en la tabla. Imaginemos que a nosotros nos dicen que tenemos refrigerante a 900 kilopascales. Sí. Y me dicen que la temperatura de ese refrigerante es 35.51. Esta combinación coincide con lo que dice la tabla. Por lo tanto, tengo una mezcla. Pero ¿qué pasa si me dicen que tengo refrigerante a 900 kilopascales, pero la temperatura es 31? Para que fuese una mezcla, debería tener 35.51, pero tiene menos. ¿Qué significa si tiene menos? Significa que es líquido comprimido. Y eso es lo que dice esta tabla. Si mi temperatura es menor a la temperatura que debería de tener, es líquido comprimido. Si coincide, es zona de mezcla. Ahora vamos al caso contrario, que en lugar de tener 35.51 me dicen que tiene 46. Mi temperatura real es mayor a la temperatura que debería de tener, por lo tanto es vapor sobrecalentado, así como está en esta tabla. Ese es vapor sobrecalentado. Entonces, esos son los criterios para saber si mi sustancia está en zona de mezcla, si es líquido comprimido o si es vapor sobrecalentado.
Si hay alguna consulta sobre esa parte del criterio, si no, pues Ingeniero, continúo. ¿Sí? perdone, cuando le dio hacia atrás a la página, miré que no había un cero, solo es 0.014. Y usted en la puso 0.0014. 0014, solo déjenme comprobar. Estamos en la siguiente. Aquí está. .014. No, si es .0014. Lo que pasa es que coincide No, lo confundí con el numéricamente. de arriba. Ujú. Sí. Ok, Es gracias, ingeniero. .014 el volumen físico y lo divido entre 10, me da .0014 metros cúbicos. Entonces, estamos bien ahí, ¿verdad? No, sí, es que es con este que se confunde. Y el volumen específico es .0014. El volumen físico es .014. Entonces, eso que acabamos de hablar ahorita es para saber si mi sustancia está en una zona de mezcla o saturación, como lo queramos decir, o el libro, como lo llama, vapor húmedo, o es vapor sobrecalentado, que en otros términos sería vapor seco, y líquido comprimido. Entonces, imaginémonos que para hacer esa comparación necesito saber los volúmenes específicos exactos. Ingeniero, una consulta. Cuando se refiere a líquido comprimido, siempre es a líquido saturado, ¿verdad? No, No es lo mismo. no, líquido saturado es cuando la sustancia está a punto de comenzar a evaporarse. Si quiere, vamos a regresar un poquito a los gráficos. Tal vez con el gráfico ahí aquí está. No, mejor vamos a ver alguno que esté. En algún momento vimos este gráfico y vimos que cuando una sustancia comienza con una temperatura cualquiera, y está más o menos por este punto, digamos, y empieza a calentarse, imaginémonos que es agua a presión atmosférica. ¿A qué temperatura hierve el agua a presión atmosférica? Hierve a 100 grados centígrados, ¿verdad? Entonces imaginémonos que nosotros tenemos agua a 25 grados a presión atmosférica. En ese caso no está hirviendo. Entonces, ese momento se le llama líquido comprimido. Pero cuando se empieza a calentar, llega a 40, 45, 70, 80, 90, 99, llega a 100 grados. En ese momento está en el punto en que está empezando, va a empezar a hervir, pero no ha empezado a hervir. Entonces, ese punto exacto es líquido saturado. O sea, es el momento donde el 100% de masa va a empezar a evaporarse. Líquido comprimido es cuando yo tengo agua líquida, obviamente, pero no está a punto de empezar a evaporarse. Quiere decir que es toda aquella región abajo de su temperatura a la cual empieza a hervir. Eso es líquido saturado. Entonces, esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Entonces, O sea que la línea punteada se refiere a líquido saturado. esta línea punteada es un proceso a presión constante, donde yo tengo agua fría, digamos, y empiezo a calentarla. Cuando empiezo a calentarla, su temperatura aumenta, pero también tiene un aumento de volumen específico, porque al final el líquido también tiene una expansión. Entonces yo me muevo en forma diagonal, aunque bien inclinado. Empiezo a calentar hasta que llego a 100 grados centígrados. Justo en ese momento estoy empezando a hervir. No ha empezado, pero ya va a empezar. Entonces, en ese momento el agua se encuentra como líquido saturado. Una vez que ya empezó a hervir, ya sabemos que el cambio de estado se da a temperatura constante. Entonces yo me muevo de forma horizontal. Se empieza a evaporar hasta que llegó al 100% de su masa en estado de vapor. En ese momento es vapor saturado. Pero si a partir de ahí lo sigo calentando, ya va a tener cambio de temperatura y en ese caso es vapor sobrecalentado o vapor seco. Entonces, esta región donde es líquido, pero no está a punto de hervir, es líquido comprimido. Cuando ese líquido está a punto de hervir, es vapor saturado, perdón, líquido saturado. Cuando ya está en el proceso de que se está convirtiendo en vapor, está en una zona de mezcla. O sea, un porcentaje de la masa se está convirtiendo en vapor hasta que toda la masa se convirtió en vapor. Siempre a 100 grados centígrados, pero está en estado de vapor. En ese momento es vapor saturado. Cuando ya se convirtió en vapor, pero aparte de eso, empezó a subir la temperatura, yo salgo de esta campana
Y ahí yo me encuentro como vapor sobrecalentado. Entonces, esta línea punteada es un proceso. La zona de mezcla de saturación solamente es la parte adentro de la campana. Antes de eso es líquido comprimido, después de eso es vapor sobrecalentado. Justo en el comienzo es líquido saturado y justo al final es vapor saturado. Esa es la diferencia. Necesitamos bien ahí. Sí, ya entendí. Que, bueno, es por donde íbamos. Ok, aquí estábamos. Entonces, ya hemos determinado, bueno, ya habíamos determinado que yo me encuentro en una zona de saturación, comparando mi volumen específico versus volumen específico de líquido, volumen específico de vapor. Como quedo en medio de los dos límites, yo me encuentro en una zona de saturación. Entonces podemos proseguir con la tabla. Ah, bueno, se me olvidó mencionar que si mi volumen específico, bueno, ya lo había borrado. Si mi volumen específico queda por arriba, es vapor sobrecalentado. Pero si mi volumen específico queda por abajo, sería líquido comprimido. Esa sería la diferencia. Entonces no nos serviría la tabla, tendríamos que irnos a las siguientes tablas de vapor sobrecalentado. Esa sería la situación para el estado 1. Bien, entonces ya sabemos que estamos en una zona de saturación. Vamos después a encontrar el volumen específico exacto, porque ahorita lo hicimos solo como para ver el criterio para decidir si es una mezcla. Bien, entonces ahorita yo necesito mis condiciones a 300 kilopascales, pero no tengo mi condición a 300 kilopascales. Pero yo necesito esa condición. ¿Cuál es? Bueno, lo primero que nos viene a la mente es sacar un promedio. Si está 300 está exactamente a la mitad, entonces sí podría sacarse un promedio. Pero hay situaciones donde queda más cerca de 280 o más cerca de 320. Entonces yo lo que necesito es interpolar, que es como aplicar una regla de 3 dos veces. Entonces hay una fórmula. Imaginémonos que yo conozco esta temperatura de 280, conozco la temperatura de 300, que es la que yo, perdón, temperatura, presión. Yo tengo una presión de 280, presión de 300 y presión de 320. Pero yo necesito mis condiciones de volumen específico a 300, que es un valor intermedio. ¿Cómo hago para encontrar ese valor? Entonces, hay una fórmula que es la interpolación. Solamente para verlo, este cuadro que está aquí, yo lo extraje y lo tengo en este cuadro que está acá. Solamente para no estar cambiando de diapositiva. Creo que con esta interpolación nos vamos a quedar porque ya va a ser hora. ¿Qué es lo que hago yo en la interpolación? Si ven este cuadrito que está aquí, ¿qué es lo que yo quiero decir con este cuadro? Cuando yo necesito un valor X que no conozco, y el valor que yo estoy buscando, que sería el valor de volumen específico, para interpolar yo necesito conocer 3 valores conocidos. Bueno, valga la redundancia, tener 3 valores conocidos, A, B y C. Para A necesito tener un valor correspondiente conocido. Para C necesito tener un valor correspondiente conocido. Y para B corresponde el valor que yo estoy buscando. ¿Qué quiere decir? B en mi caso sería 300 kilopascales. ¿Cuál es el valor desconocido X que estoy buscando? Pues el volumen específico del líquido, que corresponde a 300. ¿Cuál sería mi valor conocido A? Sería 280. Mi valor que corresponde a conocido, letra D, sería 0.007697. Ahora el renglón de abajo. Mi valor conocido C sería 320. Y mi valor conocido E sería 0.0007771. ¿Qué quiere decir? Que para encontrar un valor desconocido en medio de dos valores conocidos, tengo que conocer 3 valores que corresponden a cada uno de ellos. Quiere decir que a 280 le corresponde un volumen específico de líquido, a 320 un volumen específico de líquido, eso yo lo conozco, pero a 300 no conozco el valor X. Entonces así yo armo
lo que es el cuadro para la interpolación. Si yo conozco mi presión, pues mis valores conocidos todos van a ser de presión. Y el valor desconocido que busco es volumen líquido. Entonces mis otros dos valores va a ser de volumen específico para líquido. Pero que sea el valor que corresponde a 280 y el valor que corresponde a 320. Entonces así armo yo la interpolación. Hasta ahorita solo armé el cuadro para interpolación, es decir, el cuadro de datos. ¿Cuál es la fórmula para encontrar el valor desconocido? Pues esta que tenemos acá. ¿Qué es este valor? Pues me dice que el valor X que no conozco va a ser igual al valor D que sí conozco, más la multiplicación de B menos A, o sea, B menos A, que son valores que sí conozco, por E menos B, que sería volúmenes que sí conozco, E y D, entre C menos A, que serían también valores que también conozco. Y así encuentro el valor de X. Entonces, si lo quiero aplicar, sustituyo los valores de este cuadro, de los obtenidos de la tabla, en este cuadro. Bueno, aquí realmente el valor que encontré primero fue el de la temperatura. El procedimiento es exactamente el mismo. Tengo un valor de temperatura que no conozco, que corresponda a 300 kilopascales. Entonces, mi cuadro, mi fila o columna de valor de conocido va a ser 280, 300, que es el valor que me da el libro, y 320. La siguiente columna, los extremos son valores conocidos. Para 280 corresponde menos 1.25. Y para 320 corresponde 2.46. Para 300 no lo conozco. Y efectivamente es lo que estoy buscando. Solamente que aquí lo armé con respecto a temperaturas, no a volúmenes específicos, pero el procedimiento es el mismo. Entonces, ¿cuál es la temperatura X que corresponde a 300 kilopascales? Pues aplicamos la fórmula. Sería, si yo veo la fórmula de arriba, sería primero el dato valor D. ¿Cuál es el dato valor D? Pues menos 1.25 más B menos A, que sería 300 menos 280 por E menos D, que sería 246 menos 1.25. Al final, pues eso se convierte en una suma. Y C menos A, que sería 320 menos 280. Luego con la práctica, pues va a llegar un momento donde ya se lo manejen y no necesiten recurrir a esta diapositiva. Para el examen, al menos voy a necesitar este cuadro para ver cómo armaron la interpolación. Pueden hacer la fórmula o la pueden hacer directamente en la calculadora, pero sí necesito saber los datos que usaron para interpolar. Entonces me tendrían que armar así a mano este cuadrito, como este de acá abajo. Entonces, después de aplicar la ecuación, la temperatura X va a ser igual a 0.605 grados centígrados. Esta es la temperatura a la cual se encuentra el refrigerante a 300 kilopascales. 0.605 grados centígrados. Siempre es bueno revisar como validación de los datos que este valor tiene que quedar en medio de estos dos. Si queda fuera, es que en algún momento de aplicar la fórmula, pues cometimos algún error. Entonces, siempre es bueno verificar que el resultado esté en medio de estos dos valores. Entonces, 0.605 es menor a 2.46, pero mayor a menos 1.25. Entonces, ahí validamos que el valor es correcto. Bien. Bueno, nos quedaríamos aquí. No sé si hay alguna consulta sobre la interpolación o lo conceptualizan para que mañana continuemos. Mañana continuaríamos con los otros incisos y miraríamos graficar este proceso en el, bueno, valga la redundancia, en el gráfico de propiedades que usamos de ejemplo hace un momento. Bien, tengo una consulta en el chat. ¿En qué clase hicimos lo de la presión? Creo que fue la última. Creo que la pregunta es sobre el ejercicio anterior. Sí, la presión fue el último día de la clase.
fue creo que el miércoles de la semana pasada. Sí, creo que miércoles. Ahí nos quedamos en... ¿Cuál fue que nos quedamos ahí? Sí, nos quedamos en esta parte. Pues esa parte fue el inicio. Lo que hicimos fue, pues encontramos la presión de saturación que me da el libro y a eso le corresponde una presión de saturación. La temperatura de saturación me lo da el libro y encontramos la presión de saturación, 2319.6 kilopascales. Así fue que encontramos la presión. Partiendo de que ya sé que es una mezcla, porque el ejercicio me dice que una parte es líquida y el resto es vapor. Con eso ya me dicen que es una mezcla. Y no tuvimos que usar el criterio que acabamos de ver en la clase. Entonces, así fue que encontramos la presión. Bueno, otra consulta. No hay más consulta. Si no, pues continuamos. ¿Sí? Usted nos había dicho que nos iba a subir la presentación de los ejercicios donde los ha resuelto. ¿Lo va a subir al campo o lo va a mandar al grupo de WhatsApp? Lo subo al campo, pero no, yo lo puedo mandar al WhatsApp también para que lo puedan bajar de ahí directamente. Sí, para que sea más directo me parece mejor al WhatsApp. Bueno, ahí lo vamos a mandar también. Siempre va a estar en el campus, pero se lo vamos a mandar al WhatsApp. Bien, si no hay consulta, entonces continuamos mañana. Está bien, ingeniero. Muy buenas noches Bueno. y gracias. Buenas noches. Buenas noches.